no porque representan el corazón de Dios, sino porque representan el consenso de los hombres. Y esto no es una crítica, es un llamado al discernimiento, porque cuando el mundo entero celebra al unísono, cuando las cámaras no parpadean y la multitud contiene el aliento, debemos hacer silencio, no para unirnos al aplauso, sino para escuchar qué está diciendo Dios en medio de ese humo, porque esta elección no ocurre en un vacío, sucede en un momento crítico de la humanidad, un tiempo donde los valores eternos están siendo negociados, donde el mensaje del Evangelio está siendo diluido por ideologías, donde la fe tradicional es reemplazada por espiritualidades vacías que no transforman, solo entretienen. Y mientras eso ocurre, el mundo cristiano mira hacia la plaza de San Pedro esperando un nombre, un rostro, una palabra. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué espera el cielo? Billy Graham solía decir que no importa quién ocupe el trono de una institución, lo que importa es si Cristo sigue ocupando el trono del corazón. Y esa es la verdadera elección que se está haciendo en silencio detrás de toda esta ceremonia. Porque mientras la fumata blanca anuncia la elección de un líder, el Espíritu Santo sigue buscando un pueblo que no haya sido elegido por hombres, sino apartado por Dios. Y aquí es donde tú entras, porque este mensaje no es para la multitud, es para los que vigilan, para los que han entendido que cada movimiento global tiene una dimensión espiritual, para los que no ven humo blanco, sino señales proféticas en el aire. Y hoy más que nunca necesitamos recordar las palabras de Jesús. Muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Mateo 24:5. No se trata del nombre de este nuevo líder, se trata de lo que representa, del tipo de sistema que se está fortaleciendo a su alrededor, del tipo de discurso que será aceptado como verdad, aunque no lo sea. Y antes de que sigamos, déjame decirte algo claro. No estamos hablando de atacar ni de juzgar. Estamos hablando de despertar, porque la elección de un nuevo papa en este momento de la historia no puede verse solo con ojos humanos. Tiene que ser vista con visión espiritual. En los próximos minutos voy a revelarte cómo esta elección encaja dentro de un patrón profético que se ha repetido desde los tiempos del Antiguo Testamento. Veremos ejemplos bíblicos de líderes levantados en tiempos de crisis y cómo muchos de ellos fueron recibidos con entusiasmo, pero terminaron desviando al pueblo por no caminar en la verdad. Y además, escucha esto bien, hay un fragmento poco conocido de una predicación de Billy Graham, donde él menciona lo que ocurriría cuando el mundo entero gire su mirada hacia una figura religiosa con expectativas de redención global. Ese momento acaba de comenzar. Quédate conmigo. Lo que viene a continuación te va a mostrar cómo la fumata blanca no solo marca una elección, sino una advertencia, una oportunidad y una responsabilidad para el pueblo que conoce la verdad. Lo que parece un comienzo podría ser el eco de algo mucho más profundo. Esto apenas empieza, y lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver la historia que se está escribiendo ante nuestros ojos. Hoy, mientras millones celebran la elección del nuevo Papa como un símbolo de unidad, esperanza y continuidad, nosotros tenemos que detenernos y mirar con calma, con espíritu despierto, lo que está ocurriendo más allá del aplauso. La fumata blanca siempre ha representado un nuevo comienzo para la Iglesia Católica, pero también en un plano más profundo. Cada elección papal es un termómetro espiritual de la humanidad, no solo por quién ha sido elegido, sino por lo que esta figura representa dentro del entramado global de política, religión y cultura. Vivimos en un mundo donde el liderazgo espiritual se ha vuelto más mediático que profético. Las multitudes ya no siguen a quien anuncia el arrepentimiento, sino a quien acomoda el mensaje para que encaje con el momento. Y en ese escenario, la figura del Papa, sea quien sea, no solo tiene una voz religiosa, sino una influencia moral y social que puede moldear el pensamiento de naciones enteras. Esa influencia es poderosa. Por eso, cuando el humo blanco se eleva y una nueva figura aparece en el balcón de San Pedro, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de mensaje traerá? ¿A qué dirección espiritual apuntará? Porque mientras el mundo lo recibe como un símbolo de paz, el enemigo también sabe que las figuras con autoridad espiritual pueden ser usadas para desviar, para suavizar el mensaje del Evangelio o para instalar una nueva narrativa, una donde la verdad se mezcla con filosofía,
donde la convicción es reemplazada por diplomacia y donde la cruz es sustituida por un símbolo genérico de buena voluntad. Billy Graham dijo una vez que una de las estrategias más sutiles del diablo en los últimos tiempos no sería atacar abiertamente la fe, sino infiltrarla con verdades a medias. Y una verdad a medias, cuando se predica con autoridad y carisma, puede convertirse en una de las armas más peligrosas contra el alma humana. Este nuevo Papa llega en un momento único. Mientras el mundo busca respuestas, mientras las religiones se debaten entre tradición y modernidad, mientras la línea entre el bien y el mal se vuelve más difusa para muchos, su voz será escuchada. Y su voz, sin duda, será considerada por líderes globales, por organismos internacionales, por jóvenes sin rumbo y por multitudes deseosas de dirección espiritual. Pero, ¿qué pasará si esa dirección no se alinea con la palabra? ¿Qué ocurrirá si la autoridad que se le concede no es usada para glorificar a Cristo, sino para promover una fe diluida que no transforma? No estamos hablando de teorías, estamos hablando de patrones. En la Biblia, cada vez que un líder era levantado con respaldo humano, pero sin discernimiento espiritual, el pueblo sufría las consecuencias. El rey Saúl fue elegido por el pueblo porque era alto, apuesto y tenía presencia de rey, pero no tenía corazón conforme al de Dios. En cambio, David, que fue ignorado al principio, fue el ungido por el Espíritu. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Que no podemos dejarnos impresionar por la imagen, por el discurso pulido, por la emoción del momento. Tenemos que discernir el fruto. Y ese fruto solo se puede reconocer con el tiempo, con atención y con una conexión firme con la verdad bíblica. En el próximo segmento vamos a explorar cómo esta elección papal coincide con ciertos movimientos proféticos en curso. Hay eventos globales que están ocurriendo en paralelo, alianzas estratégicas entre religiones, declaraciones interreligiosas con términos cada vez más ambiguos y un llamado constante a la unidad mundial, pero sin mención del arrepentimiento ni de la centralidad de Jesucristo. Estas coincidencias no son simples alineaciones diplomáticas, están generando las condiciones para algo mayor, algo que fue anticipado hace siglos. También vamos a analizar un discurso reciente de este nuevo Papa, palabras que muchos ya están citando como visionarias, pero que contienen claves ocultas, silenciosas, que apuntan hacia una redefinición del cristianismo que puede sonar correcta, pero que elimina lo esencial: la necesidad de la cruz, la santidad y el señorío exclusivo de Cristo. Quédate conmigo. Lo que verás a continuación no es especulación, es revelación a la luz de la Escritura. Y una vez que conectes los puntos, entenderás por qué esta elección no es simplemente el cambio de una autoridad religiosa, sino la apertura de un nuevo capítulo espiritual en la historia de la humanidad. Uno que ya ha comenzado, uno que aún puede ser discernido por los que están despiertos. Nos adentramos en una línea de tiempo profética que no puede ser ignorada. Te mostraré las conexiones, te mostraré los signos, pero sobre todo, te mostraré por qué ahora más que nunca es urgente tomar posición. Mantente aquí, esto apenas comienza. A lo largo de la historia, las grandes transiciones espirituales casi siempre han estado acompañadas por símbolos visibles que, en apariencia, parecen inofensivos. La fumata blanca, por ejemplo, es celebrada como una señal de elección divina, de guía espiritual restaurada, de renovación. Pero si la historia bíblica nos ha enseñado algo, es que no toda elección respaldada por la multitud ha sido aprobada por Dios. A veces, la multitud elige lo que desea, no lo que necesita. El pueblo de Israel lo hizo cuando pidió un rey como las otras naciones, y Dios les dio a Saúl. Aplaudieron su imagen, su autoridad, su carisma, pero el resultado fue caos espiritual. Hoy, frente a la fumata blanca que se alzó sobre el Vaticano, no podemos limitarnos a una lectura institucional del momento. El humo blanco representa un nuevo ciclo, sí, pero debemos preguntarnos, ¿qué tipo de ciclo? ¿Es una oportunidad para proclamar la verdad de Cristo con valentía? ¿O será una plataforma para establecer una espiritualidad sin cruz, sin arrepentimiento, sin poder transformador? Las respuestas no están en lo que se dice públicamente,
sino en lo que se oculta detrás de los gestos, de las palabras diplomáticas, de las agendas que ya están en marcha. Hay una creciente tendencia mundial a construir una religión común, una espiritualidad universal en la que todos los credos puedan coexistir sin fricción. Suena bien, parece sensato, pero es una trampa. Una fe sin convicción, sin doctrina, sin verdad absoluta, no es fe. Es una forma sin esencia, y esta figura que hoy ha sido elegida, al estar colocada en la cima de una institución con influencia global, puede jugar un papel crucial en ese proceso. No porque tenga malas intenciones, sino porque el sistema ya está diseñado para seducir a las naciones con una paz que no viene de Dios, con una moral que se adapta a las demandas del momento, con una unidad que ignora el fundamento eterno de la verdad bíblica. Muchos están viendo en esta elección una nueva esperanza para el mundo. Hablan de puentes, de inclusión, de diálogo, pero muy pocos están hablando de arrepentimiento, de juicio, de la necesidad urgente de volver a Jesucristo. Y eso debería hacernos reflexionar, porque cuando un liderazgo religioso es recibido por todos sin resistencia, cuando su mensaje es aceptado por sistemas políticos, económicos y sociales por igual, deberíamos preguntarnos si ese mensaje ha sido filtrado para complacer a todos, o si todavía porta la fuerza del Evangelio. En los próximos minutos te mostraré cómo esta figura recién elegida ya ha comenzado a emitir declaraciones cuidadosamente estructuradas. No solo están diseñadas para marcar el tono de su liderazgo, sino para alinear su mensaje con ciertos objetivos que ya se están implementando a nivel global. Revisaremos extractos concretos, frases claves, y analizaremos cómo se insertan dentro de una narrativa mayor que ha sido anunciada en profecías antiguas, especialmente en los textos de Daniel y Apocalipsis. Además, examinaremos un patrón que se ha repetido cada vez que un papa es elegido en un tiempo de inestabilidad mundial. Este patrón no solo involucra decisiones dentro de la iglesia, sino que se vincula con movimientos políticos, económicos y culturales que terminan consolidando una nueva etapa espiritual. Y cuando esos factores convergen, una figura religiosa carismática, un mundo hambriento de dirección moral y un sistema global en búsqueda de unidad, entonces se abre la puerta para lo que la Biblia llama la gran convergencia de los tiempos del fin. Pero para entenderlo, necesitas ver lo que viene, necesitas mirar el calendario profético. Hay fechas clave que se están acercando, ciclos espirituales que están siendo activados y un lenguaje simbólico que ya está siendo normalizado frente a nuestros ojos. Lo que muchos están celebrando hoy como renovación podría estar marcando el comienzo de una transición más profunda, una que definirá cómo se posicionan los creyentes en los años por venir. No te desconectes. En el siguiente bloque vamos a observar cómo este nuevo liderazgo puede encajar palabra por palabra dentro de lo que fue anunciado por profetas antiguos como una figura de convergencia. Alguien que no se presenta como enemigo, pero que juega un rol en preparar el escenario para lo que está por revelarse. Esto no es el cierre de una elección, es la apertura de una temporada profética. Y lo que descubrirás a continuación podría cambiar por completo tu forma de ver este momento de la historia. Mantente aquí. Lo más revelador aún está por ser expuesto. En este punto, es fundamental que entendamos que las señales más poderosas de los tiempos no son los eventos aislados, sino las alineaciones. Alineaciones de voces, de discursos, de propósitos. Lo que estamos presenciando con esta nueva elección no es simplemente un cambio de figura dentro de una estructura religiosa milenaria. Es la continuidad de una narrativa global que busca redefinir el papel de lo espiritual en el mundo moderno, no desde la verdad revelada por Dios, sino desde una construcción humana que intenta conciliar lo inconciliable, la santidad con la tolerancia absoluta, la cruz con la diplomacia religiosa, la exclusividad de Cristo con el pluralismo ideológico. Y mientras esto ocurre, algo más se está moviendo en lo invisible. Cada elección como esta no solo produce un efecto en el escenario político-religioso, sino también en el plano espiritual. Porque el enemigo conoce bien el poder de la representación. Sabe que una figura de unidad que hable de paz, de fraternidad universal y que a la vez omita la centralidad de Cristo, puede ser más efectiva que cualquier forma abierta de persecución.
Es más fácil desactivar la fe con una espiritualidad blanda que con la amenaza. Más fácil seducir con un discurso de inclusión que confrontar con uno de exclusión. Y es ahí donde radica el verdadero peligro de lo que estamos viendo. Este nuevo Papa, aunque no lo sepamos aún por completo, no será solo un pastor, será un símbolo, un puente entre sistemas, una figura que puede ser utilizada para posicionar la fe en el centro del diálogo global, pero no en su forma original, sino en una versión adaptada, aceptable para todos, cómoda para las instituciones y políticamente funcional. Y si algo nos enseña la profecía, es que los sistemas que buscan reemplazar la verdad de Dios siempre lo hacen con apariencia de luz, pero sin sustancia espiritual. En los días de Jesús, los líderes religiosos del momento no lo reconocieron porque esperaban a alguien que encajara con su sistema. Querían a un Mesías político, a un libertador nacional. Jesús vino con un mensaje que desestabilizaba el orden cómodo de los religiosos. Hoy puede estar ocurriendo algo parecido, pero al revés. No estamos esperando al verdadero Mesías. Ya vino. Ahora el mundo está construyendo la plataforma para una figura que unifique a las masas en un tipo de fe global, sin necesidad de conversión, sin conflicto con el pecado, sin rendición. Una fe que sirva al sistema, pero no al reino. En el siguiente tramo de este mensaje, vamos a observar 3 elementos específicos que han comenzado a emerger desde la elección de este nuevo Papa. Primero, un cambio en la narrativa sobre la misión de la Iglesia en el mundo, de ser portadora de verdad a facilitadora de diálogo. Segundo, el surgimiento de una serie de encuentros programados entre líderes religiosos y tecnológicos que buscan establecer nuevas guías éticas globales. Y tercero, la inclusión de este nuevo liderazgo en foros de decisión donde tradicionalmente la Iglesia no intervenía, lo que podría significar una participación activa en agendas políticas de escala mundial. Estos 3 elementos por sí solos ya serían significativos, pero cuando aparecen juntos, bajo una figura recién elegida y en un contexto donde el mundo está sediento de dirección, forman un escenario profético que no podemos ignorar. Todo esto se alinea con lo que los textos bíblicos describen como el surgimiento de un sistema en el que la autoridad espiritual ya no estará al servicio de Dios, sino al servicio de la construcción de una paz falsa, sostenida por compromisos superficiales y verdades diluidas. No te desconectes. En la siguiente parte, vamos a explorar una serie de declaraciones recientes que han sido cuidadosamente redactadas y que apuntan hacia una reforma del lenguaje religioso en los próximos años. Lenguaje que parece inclusivo, pero que está eliminando de forma gradual las doctrinas esenciales de la fe. También abordaremos cómo ciertos símbolos y rituales están siendo reinterpretados para adoptar un significado más universal, más compatible con otras creencias y por lo tanto más alejado de la verdad absoluta de las Escrituras. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir no solo revelará el rumbo espiritual que se está tomando desde el corazón de Roma, sino que te dará herramientas para discernir lo que viene, para afirmar tu fe y para no ceder cuando la confusión aumente. Esto que hoy celebran como un nuevo inicio puede ser en realidad el punto de no retorno para una generación que está vendiendo la verdad a cambio de aceptación global. Mantente aquí, porque lo que veremos a continuación es clave para entender cómo se está configurando un nuevo mapa espiritual, uno que no se basa en la palabra, sino en un acuerdo silencioso entre religión, poder y cultura. Y si no lo discernimos ahora, cuando el humo aún es blanco, será mucho más difícil cuando empiece a oscurecer. A medida que se desarrollan las primeras apariciones públicas del nuevo Papa, algo queda cada vez más claro. Su lenguaje está cuidadosamente calibrado. Cada palabra es medida, cada gesto simbólico. Habla de compasión, de cambio, de una nueva etapa para la humanidad. Pero si prestamos atención, algo falta. No hay una mención clara del arrepentimiento. No hay una confrontación directa contra el pecado. No hay una urgencia en volver a la cruz. Y esto no es una omisión menor. Es una redefinición del mensaje. La tendencia está clara. Estamos entrando en una era donde el liderazgo espiritual no solo debe ser carismático, sino también estratégicamente neutro. El nuevo Papa ha sido presentado como una figura de reconciliación, no solo entre religiones,
sino entre valores que antes eran irreconciliables: la verdad y la relatividad, la fe y el pragmatismo, la santidad y la adaptación cultural. Su papel, según lo que ya ha comenzado a decir, no será el de custodio de una fe inmutable, sino el de moderador de una espiritualidad en constante evolución. Esto es lo que hace tan crítica esta etapa, porque cuando un líder religioso se convierte en un diplomático global y su mensaje es modelado para ser aceptado por todos, estamos frente a algo más profundo que una transición eclesiástica. Estamos viendo una reforma global de lo espiritual, donde las antiguas divisiones doctrinales se borran, no para producir verdad, sino para garantizar conveniencia. En muchos sentidos, este nuevo rostro del liderazgo religioso se convierte en un espejo de lo que el mundo moderno desea: un Dios sin juicio, una fe sin exclusividad, una iglesia sin doctrina. Lo preocupante no es solo lo que se dice, sino lo que se evita decir. El nombre de Cristo sigue apareciendo, sí, pero ¿bajo qué contexto? ¿Como Salvador o como símbolo? ¿Como el Hijo de Dios o como un maestro moral entre muchos? Esa diferencia lo cambia todo. En los días que siguen comenzarán a surgir iniciativas que parecerán humanitarias, ecológicas, sociales, pero que también tendrán un fuerte componente espiritual. Este nuevo Papa será pieza clave en esas conversaciones. Será el rostro que reúna, el nombre que tranquilice, la figura que impulse acuerdos. Pero detrás de ese papel conciliador hay una redefinición profunda del propósito de la fe: dejar de ser un canal hacia el arrepentimiento y la redención, para convertirse en un elemento decorativo dentro del sistema. En el siguiente tramo, vamos a examinar 3 documentos que están circulando en círculos cerrados, pero que pronto podrían volverse públicos. Documentos en los que se propone formalmente una reescritura del lenguaje litúrgico para hacerlo más inclusivo. Cambios sutiles que afectan la forma en que se habla de la salvación, del pecado y del fin de los tiempos. También veremos cómo ciertos símbolos tradicionales están siendo rediseñados para tener un significado universal, sin referencias exclusivas al Evangelio. Todo esto, si lo juntamos, apunta a un escenario donde lo espiritual será bienvenido en el mundo, pero solo si acepta diluir su esencia. La religión será tolerada, incluso promovida, siempre y cuando no confronte, no divida, no exija conversión. Esa es la condición del sistema. Esa es la advertencia que la Escritura ya nos había dado: mantente aquí. En los próximos minutos vamos a conectar todo esto con una visión que el profeta Daniel tuvo, una imagen de un sistema global dirigido por líderes que parecerán hombres de paz, pero que en su interior buscan establecer su propio trono por encima del de Dios. Lo que Daniel vio no fue una guerra sangrienta, fue una sustitución lenta, progresiva, seductora. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. No te vayas, porque entender esta conexión entre las antiguas profecías y lo que está sucediendo hoy no solo te dará claridad, te dará dirección. Lo que viene no es solo revelador, es urgente y lo necesitas ver. Lo que estamos presenciando, si lo miramos a la luz de las Escrituras, no es simplemente la llegada de una nueva figura de liderazgo religioso. Es la consolidación de un lenguaje global cuidadosamente preparado, en el que lo sagrado será presentado con una forma aceptable para todos, pero sin el contenido que confronta, transforma y redime. Una fe que no incomoda a nadie, precisamente porque ya no demanda nada. Y ese tipo de espiritualidad es quizá la más peligrosa de todas, porque en lugar de alertar al alma, la adormece. Cuando Daniel vio la visión del cuerno pequeño, ese líder que se levantaría con palabras suaves, pero con intenciones de usurpar el lugar de Dios, la descripción no era la de un dictador brutal ni de un enemigo evidente. Era la de alguien con boca que hablaba grandes cosas, que parecía sabio, que ofrecía paz, pero que lentamente derribaba lo que era santo. No con violencia, sino con reformas. No con guerra, sino con acuerdos. No con persecución directa, sino con sustitución progresiva de la verdad. Es exactamente eso lo que comienza a tomar forma hoy. Muchos celebran que el nuevo Papa hable de cuidar la creación, de abrazar al prójimo, de acabar con la desigualdad. Y sí, esos temas son importantes. Pero la cuestión no es si son nobles o justos. La pregunta es, ¿desde qué fundamentos se proclaman?
¿Desde el Evangelio o desde una nueva moral global sin Cristo al centro? Porque una ética sin redención puede parecer piadosa, pero no tiene poder para salvar. Y un mensaje que busca unir a todos los hombres sin confrontarlos con su necesidad de salvación no es el Evangelio, es otra cosa. Esto no es nuevo. En la historia bíblica, cada vez que la verdad fue sustituida por una versión más digerible, más cómoda, el juicio de Dios no tardó en manifestarse. El becerro de oro, por ejemplo, fue construido por el pueblo de Israel no para adorar a un Dios pagano, sino para representar a su propio Dios de una forma que ellos pudieran controlar. Querían seguir adorando, pero a su manera, y eso fue suficiente para perder la cobertura divina. Hoy, el mundo no rechaza la fe, la está rediseñando, y el nuevo liderazgo espiritual, incluyendo al recién elegido Papa, será central en esa reconstrucción. No desde la negación abierta de Cristo, sino desde una reinterpretación que lo reubica como parte de un panteón moderno de sabiduría y guía moral. Y esa es la línea que separa el discernimiento de la seducción. Porque quien no tenga firme la palabra, quien no esté anclado en la verdad absoluta de Dios, podría ver en todo esto un nuevo Pentecostés, cuando en realidad es otra Babel. En la siguiente parte del mensaje vamos a revisar paso a paso el contenido simbólico de la ceremonia de entronización de este nuevo Papa. Sí, más allá de lo visible, hay elementos, gestos, cánticos y secuencias que fueron cuidadosamente integrados para producir una experiencia emocional colectiva, pero que espiritualmente están replicando antiguas estructuras de exaltación humanas. Esos detalles, cuando se interpretan desde el filtro profético, revelan mucho más de lo que se dijo en el discurso oficial. Además, te mostraré cómo ciertas frases utilizadas en su primer mensaje público coinciden con terminología empleada en antiguos documentos interreligiosos que buscaban establecer una base común de espiritualidad global. Lo sorprendente es que esas mismas palabras aparecen ahora en boca de un líder que representa a miles de millones de creyentes, no como sugerencia, como guía. Quédate, porque lo que viene no solo es análisis, es preparación. La fe que permanece será aquella que no se rinde ante la corrección política, ni ante la presión cultural, ni ante la aparente nobleza de un mensaje vacío de verdad. Estás por ver cómo la ceremonia, los símbolos y el lenguaje revelan mucho más que una transición, revelan una estrategia. Y una estrategia espiritual solo puede entenderse con ojos espirituales. Este es el momento en que debes decidir si observarás la historia como espectador o si discernirás los tiempos como centinela. Lo que verás a continuación no está siendo cubierto por ningún medio, pero ha sido anunciado por siglos. No te lo pierdas. Aún queda lo más revelador, uno de los momentos más simbólicos y a la vez más ignorados de toda la ceremonia fue el instante en que el nuevo Papa recibió el anillo del pescador. Para la mayoría fue simplemente un acto protocolar, una tradición que conecta al nuevo líder con la figura de Pedro, el apóstol. Pero para quienes entienden el peso espiritual de los símbolos, ese gesto encierra una proclamación mucho más profunda. Es la afirmación pública de que este hombre desde ahora actúa como autoridad suprema en la tierra en nombre de Dios. Y aquí es donde debemos hacer una pausa muy seria. La escritura es clara. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra figura, no hay otra investidura que tenga el derecho de representar a Dios sobre la tierra en lugar de su Hijo. Cuando una estructura religiosa le otorga a un ser humano esa posición, incluso si lo hace envuelto en tradición y solemnidad, se está cruzando una línea peligrosa. No porque se trate de un acto visible, sino porque espiritualmente se está desplazando la centralidad del reino. Y esto, repetido una y otra vez a lo largo de la historia, ha sido una de las herramientas más efectivas para oscurecer la verdad con una luz que no viene del cielo. Lo que muchos aplaudieron como un momento de humildad fue, en esencia, una entronización, un reconocimiento público de autoridad espiritual suprema. Pero ese tipo de autoridad, si no está completamente alineada con el mensaje de la cruz, con la totalidad del Evangelio, con la proclamación sin compromisos de la salvación por gracia, puede convertirse en una estructura de poder más
no muy distinta a las que la Biblia denunció una y otra vez. Y no se trata de atacar personas, se trata de no permitir que la tradición sustituya a la verdad, porque la tradición, cuando no es guiada por el Espíritu de Dios, puede mantener la forma, pero perder la esencia. A lo largo de la ceremonia hubo referencias constantes a la necesidad de abrirse al mundo, de acoger todas las formas de fe, de redefinir el rol de la iglesia en el diálogo global. Y si bien esos conceptos pueden sonar justos, hay una línea sutil que se está cruzando. Dejar de proclamar a Cristo como el único camino para presentarlo simplemente como una inspiración. Es una transición de fondo, lenta pero intencional. El evangelio no se está negando, se está diluyendo. Se le está quitando su filo, su exclusividad, su urgencia. Y cuando eso ocurre, la verdad se convierte en una idea más dentro del mercado de creencias del mundo moderno. En la siguiente parte del mensaje vamos a profundizar en los documentos base que respaldan la nueva dirección doctrinal que podría tomar el pontificado. Textos que ya han sido aprobados por comisiones interreligiosas y que están diseñados para dar forma a una espiritualidad común. Una que sea funcional para las instituciones, aceptable para todas las culturas y sobre todo, no ofensiva para ninguna otra fe. Veremos cómo esas ideas se han venido introduciendo desde hace décadas, pero que ahora, bajo este nuevo liderazgo, podrían encontrar el impulso que necesitan para consolidarse a nivel global. Además, analizaremos un evento paralelo ocurrido en otra ciudad el mismo día de la Fumata Blanca, en el que se realizó una ceremonia simbólica de unificación espiritual, aparentemente desconectada del Vaticano, pero sorprendentemente alineada en símbolos, lenguaje y propósito. Ese evento no fue transmitido en todos los canales, pero su contenido es clave para entender lo que se está gestando. Porque la estrategia no se limita a un solo escenario, está ocurriendo en diferentes frentes, con diferentes actores, pero con un mismo espíritu. Construir una plataforma religiosa que sirva al sistema global, no al reino de Dios. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a entrar en el corazón de esa conexión. Vas a ver los paralelismos, los símbolos compartidos, las frases repetidas, y te darás cuenta de que lo que parecía ser solo una celebración religiosa es en realidad una declaración espiritual de mucho mayor alcance. Estamos apenas tocando la superficie. Lo que viene ahora revelará el vínculo entre los eventos visibles y la arquitectura espiritual que los sostiene. No te apartes. Estás a punto de ver lo que muchos no están percibiendo, pero que la Biblia ya anunció con precisión profética. La historia se está escribiendo y tú la estás discerniendo a tiempo. Lo más inquietante de todo esto es que cada símbolo, cada frase y cada gesto durante la ceremonia del nuevo Papa parecen estar perfectamente sincronizados con un nuevo modelo de fe, uno que se adapta al mundo sin confrontarlo. Ya no se habla de pecado como una condición que requiere arrepentimiento, sino como una experiencia humana que necesita comprensión. Ya no se proclama que Jesús es el único camino, sino que cada persona, desde su creencia particular, puede encontrar su propia luz. Y esta reinterpretación del mensaje no es una desviación menor, es un rediseño estructural del Evangelio. Cuando el mensaje de la cruz se transforma en un lenguaje simbólico universal, pierde su poder. Porque el poder del Evangelio no está en su adaptabilidad, sino en su verdad inmutable. No está en su capacidad para encajar en todos los contextos, sino en su llamado a separar lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas. Lo que se nos está ofreciendo hoy es un evangelio sin urgencia, una cruz sin peso, una gracia sin transformación. Y ese tipo de mensaje es atractivo, pero inofensivo para el sistema del mundo. Este es el terreno donde se comienza a construir algo más grande que una figura papal. Se está consolidando una plataforma de unidad religiosa donde los fundamentos doctrinales se volverán secundarios y donde la fe será útil solo si coopera con la paz global. En ese modelo, cualquier mensaje que exija obediencia radical a Cristo será visto como extremismo. Y cualquier iglesia que proclame la exclusividad del Evangelio será tratada como una amenaza al progreso espiritual colectivo. Por eso es crucial entender qué tipo de liderazgo comienza ahora. Porque no se trata solo de la personalidad del nuevo Papa, sino del marco al que ha sido llamado a servir.
un marco donde ya hay textos propuestos para modificar términos litúrgicos, para eliminar expresiones consideradas ofensivas a otras religiones e incluso para revisar las definiciones doctrinales más básicas sobre salvación, juicio y vida eterna. Estas reformas se presentan como actos de amor y tolerancia, pero en su fondo más profundo están vaciando el núcleo mismo del mensaje cristiano. Y como si todo esto no fuera suficiente, hay una estructura paralela que se está consolidando, una red de alianzas entre líderes religiosos, tecnológicos y políticos que busca establecer un nuevo código ético global, uno que se imponga no por fuerza, sino por consenso. El Papa, como figura de referencia moral, se vuelve clave en este proyecto, no como pastor de una sola grey, sino como voz de una nueva espiritualidad para todos, una espiritualidad sin fronteras, pero también sin la verdad que libera. En el próximo bloque vamos a revelar cómo esta estrategia ya ha comenzado a manifestarse en iniciativas concretas, plataformas educativas, declaraciones de cooperación internacional, incluso programas financiados por grandes organismos que promueven una formación espiritual global desligada del Evangelio. Vamos a examinar los documentos, sus fuentes, sus conexiones y lo que podría significar para los próximos años. También vamos a hablar del papel que jugarán las generaciones más jóvenes en este escenario, porque el objetivo no es solo modificar el presente, es moldear el futuro, y lo están haciendo a través de símbolos, de lenguaje renovado, de figuras carismáticas que hablen a la sensibilidad emocional más que a la verdad objetiva. Todo esto está ocurriendo frente a nuestros ojos, envuelto en buenas intenciones, pero cargado de una profundidad espiritual que necesita ser expuesta. Quédate atento. Lo que veremos a continuación no solo va a mostrarte cómo se está construyendo esta red global de creencias compartidas, sino cómo puedes identificar sus huellas incluso en espacios donde nadie lo está notando. Vamos a desenterrar las piezas invisibles que se están ensamblando en silencio. La fumata blanca no fue solo humo, fue el inicio de algo mayor, y estás por ver con claridad hacia dónde apunta todo esto. No mires hacia otro lado. El momento crucial está por revelarse. En este nuevo modelo de liderazgo espiritual que se está gestando, no se trata simplemente de quién fue elegido, sino de por qué fue elegido. El perfil del nuevo Papa no es casual, es el resultado de una búsqueda deliberada por parte de una estructura que ya no necesita guardianes de la verdad, sino facilitadores del diálogo global. Ya no se busca al profeta que denuncia el pecado con claridad, sino al diplomático que armoniza con las voces del mundo, aunque eso signifique silenciar lo esencial. Y en ese contexto, cada palabra que el nuevo Papa pronuncia, cada declaración cuidadosamente redactada, está impregnada de un lenguaje que parece bíblico, pero que ha sido cuidadosamente despojado de todo conflicto. El pecado se convierte en una expresión de fragilidad humana. La redención ya no es el resultado del sacrificio de Cristo, sino un proceso colectivo de sanación y conciencia. Y el reino de Dios deja de ser una verdad eterna que avanza con poder para convertirse en una metáfora de justicia social. El mensaje ha sido desactivado, su poder reemplazado por una narrativa emocional, adaptativa y funcional. Lo más peligroso es que este nuevo mensaje no llega con apariencia de herejía, llega con una envoltura de amor, de unidad, de cuidado por el prójimo, y ahí está su mayor eficacia, porque es más fácil ser engañado por una mentira que se viste de virtud que por una que se presenta con hostilidad. Lo que está surgiendo es una espiritualidad que dice todo lo correcto, pero que niega sutilmente lo que realmente importa. Y esto no ocurre solo en el plano religioso. Al mismo tiempo, el sistema mundial está sincronizando esta narrativa con políticas, agendas y movimientos que buscan definir una nueva moralidad colectiva. Una moral que no surge de la palabra de Dios, sino de acuerdos sociales cambiantes. Una moral que premia la inclusión, pero persigue la convicción. Que celebra la tolerancia, pero cancela a quien se atreve a decir que hay una sola verdad. En ese escenario, la figura del Papa se convierte en una bisagra perfecta, un rostro de tradición que da confianza a los religiosos y al mismo tiempo una voz abierta al cambio que da tranquilidad a los reformadores. Él representa para muchos la posibilidad de unir lo antiguo con lo nuevo, lo espiritual con lo institucional, lo trascendente con lo pragmático.
Pero cuando esa unidad se logra al precio de la verdad, lo que se gana en armonía se pierde en pureza, y Dios no comparte su gloria con nadie, ni con ningún sistema que lo reemplace por una idea colectiva de divinidad. En el siguiente segmento vamos a mostrarte cómo esta nueva línea de pensamiento ya ha comenzado a penetrar incluso en sectores evangélicos, que queriendo ser relevantes, están adoptando los mismos términos, las mismas frases, y en algunos casos, hasta los mismos símbolos que se están promoviendo desde esta nueva plataforma de espiritualidad. Veremos cómo ciertos movimientos cristianos están reinterpretando el Evangelio para hacerlo más compatible con este mensaje universal, perdiendo en el proceso el fuego, la convicción y el llamado al arrepentimiento. También analizaremos un hecho poco conocido, una serie de reuniones privadas entre líderes religiosos de diferentes credos, organizadas paralelamente a la elección papal, donde se discutieron posibles cambios en la forma de abordar la identidad de Dios en los espacios públicos. Reuniones que, aunque no fueron transmitidas oficialmente, ya están influyendo en discursos y lineamientos espirituales que afectarán a millones. Quédate conmigo. A lo largo de esta próxima parte vamos a abrir documentos, discursos y agendas que muy pocos están relacionando, pero que cuando se conectan, revelan con claridad una sola cosa. El mundo está siendo preparado para aceptar una fe sin cruz, una espiritualidad sin exclusividad, una iglesia sin poder, y tú necesitas estar listo, no solo para identificarla, sino para mantenerte firme cuando esa fe falsa se presente como la respuesta que el mundo necesitaba. Lo que viene ahora no es una predicción, es una confirmación, una pieza más en el rompecabezas profético que Dios nos dejó, no para asustarnos, sino para equiparnos. Mantente aquí. Estamos a punto de desvelar el núcleo de esta estrategia global, y cuando lo veas, ya no podrás ignorarlo. Muchos han observado esta elección con optimismo, como si se tratara de una restauración espiritual, un nuevo aire para la institución, un intento por acercarse al mundo moderno sin perder el alma. Pero lo que realmente está ocurriendo no es una renovación, sino una transformación silenciosa. No se está reavivando el fuego del Evangelio. Se está sustituyendo por una llama artificial, cuidadosamente mantenida por estructuras humanas, diseñada para durar lo suficiente como para mantener la ilusión, pero no lo suficiente como para confrontar ni despertar a nadie. Lo más desconcertante es que la gran mayoría de creyentes, no solo dentro del catolicismo, sino también en otros sectores cristianos, no están discerniendo el cambio. La familiaridad con los símbolos, la solemnidad de las ceremonias y el lenguaje cuidadosamente escogido están funcionando como una niebla densa. Están adormeciendo los sentidos espirituales de quienes aún creen que una figura religiosa, por el simple hecho de ocupar una posición histórica, sigue representando automáticamente el reino de Dios. Pero Dios nunca ha estado limitado a las instituciones. Él nunca ha dependido de títulos, ni de vestiduras, ni de cargos conferidos por consenso. Su autoridad no se impone desde los balcones del poder humano, sino desde la verdad eterna de su palabra. Y cuando esa verdad es distorsionada, cuando es suavizada o adaptada para no incomodar, entonces el mensaje puede seguir sonando piadoso, pero ya no tiene poder para salvar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, un liderazgo que hablará de compasión, pero no de justicia, que mencionará a Dios, pero lo presentará como una fuerza impersonal más que como el Padre revelado por Cristo, que invitará a la paz, pero sin arrepentimiento, que propondrá unidad, pero sin cruz. Este no es un ataque frontal al Evangelio, es algo más sutil, es una sustitución lenta, emocional, empaquetada con palabras dulces, pero que no resiste el filtro de la verdad. El mayor peligro no es que el mundo abrace este mensaje, es que la iglesia misma lo acepte por cansancio, por presión o por deseo de no parecer intolerante. Porque una vez que los fundamentos comienzan a moverse, toda la estructura espiritual de una generación puede venirse abajo. Y es por eso que la Escritura es tan insistente en advertirnos. Vendrán tiempos donde lo falso parecerá tan cercano a lo verdadero, que solo aquellos que estén completamente anclados en la palabra podrán reconocer la diferencia. En la siguiente parte vamos a cruzar una línea. Vamos a examinar documentos litúrgicos que ya se están preparando para implementar cambios en las oraciones públicas,
en los títulos utilizados para Dios y en los conceptos fundamentales del pecado y la redención. No son propuestas vagas, son planes detallados, respaldados por teólogos y aprobados por comisiones que entienden perfectamente lo que están haciendo. Y más allá de los documentos, también veremos cómo ciertos pasajes de la Escritura están comenzando a ser reinterpretados oficialmente, con el fin de hacerlos más accesibles al mundo moderno. Esto no es una exageración, es un intento estructurado de crear una espiritualidad global que tenga forma de piedad, pero que niegue su poder. Quédate, porque en el siguiente tramo desglosaremos fragmentos clave de estas nuevas directrices. Verás cómo la redefinición de conceptos fundamentales está diseñada para reemplazar lo absoluto por lo relativo. Cómo el lenguaje sagrado está siendo alterado sutilmente, palabra por palabra, para cambiar el sentido profundo del Evangelio. Y sobre todo, entenderás qué debemos hacer para mantenernos firmes, sin temor, sin confusión, con la convicción de que la verdad no cambia con los tiempos ni se ajusta al consenso. Este es un momento decisivo, y lo que estás a punto de ver confirmará que la fumata blanca no fue solo una señal institucional, fue una declaración espiritual que debemos discernir antes de que las sombras se conviertan en costumbre. Quédate conmigo. Lo que viene es más revelador de lo que imaginas. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en un análisis profundo de una serie de términos que han comenzado a reemplazar conceptos centrales del Evangelio en los documentos más recientes emitidos por organismos eclesiásticos internacionales. No es casualidad que palabras como redención, salvación o pecado estén siendo sustituidas progresivamente por otras más suaves, más flexibles, más digeribles para un mundo que ya no tolera verdades absolutas. Términos como sanación interior, crecimiento espiritual o proceso de reconciliación suenan correctos, pero esconden una desconexión directa del mensaje del arrepentimiento, de la cruz y de la necesidad de nacer de nuevo. Este nuevo lenguaje, aparentemente inofensivo, está siendo implementado como parte de una estrategia de transformación litúrgica. Es un cambio que no llega con violencia ni imposición, sino con persuasión. A través de documentos extensos, comisiones de teólogos y declaraciones internacionales, se están sembrando nuevas bases para una espiritualidad global que parezca cristiana, pero que ya no esté arraigada en el Cristo bíblico. Se trata de reemplazar el fundamento por una narrativa, de conservar la forma, pero vaciar el contenido. Y el punto más crítico de todo esto es que los creyentes menos preparados espiritualmente no lo notarán, porque el mensaje continuará hablándose desde los púlpitos, seguirá teniendo apariencia de devoción, se cantarán himnos, se citarán textos bíblicos, pero el corazón del mensaje habrá sido desplazado, y en su lugar habrá un reflejo, una versión aceptada por todos, sin confrontación, sin exigencia, sin la urgencia de rendirse ante el único nombre que puede salvar. A esto es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando habló de aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ese es el espíritu de esta hora. Y por eso es tan importante no solo conocer la palabra, sino también entender el contexto profético en el que estamos viviendo. Porque esta no es simplemente una nueva etapa en la vida de una institución. Es un punto de inflexión espiritual para el mundo entero. En la siguiente parte, vamos a entrar en detalle en una de las reformas litúrgicas más delicadas que se están promoviendo bajo el nuevo liderazgo papal: el rediseño del credo. Se están considerando modificaciones al texto que por siglos ha afirmado verdades centrales del cristianismo. Las justificaciones son siempre las mismas: adaptarse al lenguaje contemporáneo, evitar malentendidos, ser más inclusivos. Pero cada cambio, cada palabra suavizada, cada referencia eliminada, representa una desconexión más con el Evangelio eterno. Vamos a mostrarte cómo estas modificaciones se relacionan directamente con el objetivo de unificar la fe bajo una misma estructura espiritual, donde la doctrina sea secundaria y la experiencia subjetiva sea el nuevo parámetro de verdad. Y esto tiene implicaciones que van mucho más allá del ámbito religioso. Afecta la educación, la política, los medios
incluso el modelo de sociedad que se está construyendo. Así que quédate, porque en los próximos minutos te vamos a llevar al corazón de esta reforma invisible. Vas a ver los documentos, las frases exactas, las implicaciones reales y lo más importante, vas a ver cómo la palabra de Dios ya había anticipado este proceso, con detalles tan precisos que no te quedará duda de en qué tiempo estás viviendo. Lo que vas a descubrir no es solo información, es una herramienta espiritual para no perderte en medio de la niebla. Este es el momento de abrir los ojos, de ajustar el oído espiritual y de pararte sobre roca firme mientras el resto se acomoda sobre arena. Lo que viene a continuación podría ser la pieza clave para entender el resto del panorama. Estamos a punto de cruzar una línea. Mantente aquí, no bajes la guardia. Lo que estás por ver podría cambiar tu forma de entender lo que realmente representa esta elección. La reforma litúrgica que se está proponiendo no es un simple ajuste estético. Es una reconstrucción del mensaje cristiano desde su núcleo. La intención, según lo declarado en varios documentos preparatorios, es crear un lenguaje espiritual compartido entre las religiones del mundo. Una meta que a primera vista podría parecer noble. Pero esta búsqueda de unidad interreligiosa exige sacrificios. Y el primero que se pone sobre el altar es siempre el mismo: la verdad revelada. Para que todos estén cómodos, se debe suavizar el carácter exclusivo del mensaje de Jesús. Para que nadie se ofenda, se elimina la necesidad del arrepentimiento. Para que todos participen, se redefine lo que significa ser parte del reino. Estos cambios, lejos de ser anecdóticos, son la construcción lenta de una nueva teología global. Una espiritualidad sin confrontación, sin cruz, sin juicio final. Una fe que abrace a todos, pero que no transforme a nadie. La Biblia, en cambio, nunca prometió que la verdad sería cómoda. Prometió que sería viva, cortante, como una espada. Por eso molesta, por eso incomoda, por eso se quiere reemplazar. Y aquí es donde entra el rol profético de quienes aún escuchan la voz del Espíritu, porque cuando el sistema comience a funcionar con esta nueva estructura espiritual, lo que hoy es sutil se volverá norma, lo que hoy es opcional será exigido. El nuevo liderazgo, presentado como unificador, pronto podrá ser usado para promover una fidelidad institucional por encima de la fidelidad a Cristo. Y en ese momento, cada creyente tendrá que decidir, no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo verdadero y lo casi verdadero. Y esa, sin duda, será la prueba más difícil. No se trata de alarmismo, se trata de estar listos. La Escritura nos prepara para esto. Jesús mismo lo dijo, que muchos serían engañados, no por falsos sistemas ateos, sino por sistemas religiosos tan parecidos a la verdad, que si fuera posible, engañarían incluso a los escogidos. Esa advertencia no era para un futuro lejano, es para este tiempo, para este momento, para estas decisiones que se están tomando hoy, en silencio, en nombre de la modernidad espiritual. En la siguiente parte del mensaje, vamos a profundizar en un acontecimiento aún más reciente, ocurrido a puertas cerradas, después de la entronización del nuevo Papa. Se trata de una reunión donde se discutió una propuesta radical: la creación de un consejo espiritual interreligioso, con poder de influencia sobre decisiones geopolíticas, una especie de conciencia global institucionalizada. Aunque no se ha presentado públicamente todavía, los preparativos avanzan, y el lenguaje que se está utilizando es casi idéntico al descrito en ciertos pasajes proféticos que hablan de una autoridad religiosa capaz de influenciar a los reyes de la tierra. Lo que te voy a mostrar conecta todo lo anterior, desde la fumata blanca hasta la configuración de un nuevo orden espiritual internacional. No es ficción, no es una teoría, es una realidad que se está desarrollando a la vista de todos, pero que solo quienes tienen ojos espirituales podrán entender en su profundidad. Quédate, porque lo que veremos a continuación te dará una perspectiva que la mayoría no está recibiendo. Vas a ver cómo los líderes de fe están siendo alineados, cómo las estructuras de autoridad se están consolidando y qué significa esto para quienes decidan permanecer firmes en el testimonio de Jesús. No te desconectes. La pieza que falta está a punto de revelarse. El anuncio de este Consejo Espiritual Interreligioso, aunque aún no haya sido formalizado ante el público, marca una línea de transición crucial en la historia del pensamiento religioso mundial.
Lo que se está planteando no es simplemente un organismo de diálogo, como ha existido en décadas anteriores. Lo que ahora se proyecta es una estructura permanente, con influencia directa sobre decisiones éticas, educativas y legislativas a nivel global. Se busca una voz espiritual común, no para defender la fe, sino para ofrecer legitimidad a las decisiones que tomarán los poderosos. Una voz que parezca imparcial, pero que estará diseñada para integrar la religión dentro del sistema global como una función más perfectamente controlada. Y es aquí donde la elección del nuevo Papa cobra una dimensión aún mayor. Su perfil encaja exactamente en lo que este sistema requiere: una figura amable, diplomática, con autoridad moral y al mismo tiempo dispuesta a repensar los marcos tradicionales, no para desmantelarlos de golpe, sino para suavizarlos, reinterpretarlos, hacerlos útiles para la nueva era. Ya no se trata de custodiar una verdad eterna. Ahora se trata de acompañar a la humanidad en su evolución espiritual. Una evolución que convenientemente excluye toda exigencia, toda exclusividad, toda urgencia de conversión. Bajo esta estructura, el Evangelio será tolerado mientras no moleste. Pero en cuanto se proclame con poder, cuando se predique la cruz, cuando se hable de juicio, cuando se afirme que Jesús es el único camino, entonces esa misma estructura que parecía abierta y pacífica se mostrará inflexible, porque la unidad que están construyendo no está basada en la verdad, sino en la uniformidad. Y la uniformidad siempre exige silencio de quienes no se alinean. Lo más desconcertante es que muchos de estos movimientos se están realizando en nombre de la paz. Y claro, nadie quiere oponerse a la paz. Pero cuando esa paz requiere sacrificar la verdad, ya no es paz, es rendición. Es el cumplimiento de aquella palabra que dice: dirán paz y seguridad, pero entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estamos acercándonos a una convergencia que fue anticipada por los profetas. Una mezcla de poder político y religioso que se presentará como solución al caos. Una autoridad espiritual que, sin ejercer violencia, seducirá a las naciones con palabras de consuelo y estructuras de control disfrazadas de esperanza. Y si no estamos preparados, muchos, incluso dentro de la iglesia, correrán hacia ese sistema creyendo que están obedeciendo a Dios, cuando en realidad estarán abandonando el fundamento. En el próximo segmento vamos a estudiar en detalle la estructura propuesta de este consejo espiritual, su diseño jerárquico, sus vínculos con organismos seculares y cómo su papel está descrito con precisión en Apocalipsis 17, donde se habla de una figura religiosa que cabalga sobre las estructuras de poder del mundo. Es un lenguaje simbólico, sí, pero lo que estamos viendo ahora le da forma real a esa imagen profética. También analizaremos cómo ciertos eventos climáticos, crisis humanitarias y conflictos culturales están siendo utilizados como justificación para acelerar esta integración espiritual. El mensaje es claro: la religión debe ser útil para el mundo, y si no lo es, debe transformarse hasta serlo. No te vayas, porque lo que estás a punto de ver conectará los hilos que muchos han pasado por alto. Verás que no se trata de una institución en decadencia tratando de sobrevivir, sino de un sistema cuidadosamente rediseñado para ocupar un rol nuevo y central en el mundo por venir. Este es el punto en el que la profecía, la política y la espiritualidad convergen. Y tú necesitas entenderlo con claridad. Quédate. Lo que viene ahora es clave para discernir lo que realmente se está levantando bajo el nombre de paz. En este nuevo mapa de poder espiritual, lo más alarmante no es la presencia visible de una figura religiosa influyente. Eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Lo verdaderamente significativo es el contexto en el que esta figura aparece, el vacío moral y espiritual que el mundo atraviesa, y el nivel de autoridad simbólica que se le está otorgando, no solo dentro de su propia institución, sino entre líderes de otras religiones, jefes de Estado y actores globales con capacidad de moldear las decisiones futuras de las naciones. Esta figura no llega para reemplazar la política, sino para envolverla. Su rol será el de dar sentido moral a los cambios que ya se están promoviendo en los distintos frentes. Y eso en sí mismo es extremadamente estratégico.
Porque una política sin legitimidad espiritual es frágil, pero una política que consigue el respaldo de una autoridad religiosa respetada puede presentar cualquier transformación, por radical que sea, como un deber ético. Lo que antes se discutía como política, ahora será presentado como parte de un nuevo orden de conciencia, respaldado por una narrativa espiritual global. La estructura que está emergiendo se presenta como conciliadora, pero está diseñada para ejercer presión sobre aquellos que insistan en mantener su fidelidad al Evangelio completo. Ya no se perseguirá con espada, sino con aislamiento cultural. Ya no se prohibirá predicar, pero se hará inaceptable socialmente hacerlo sin suavizar el mensaje. Se exigirá que el lenguaje cambie, que el tono se modere, que las verdades eternas se presenten como puntos de vista. Todo en nombre del diálogo, todo bajo la bandera de la paz. Y es aquí donde el papel del creyente se vuelve más crítico que nunca, porque no bastará con tener convicciones internas. Será necesario sostenerlas en público, con sabiduría, pero sin negociar su esencia. La verdadera batalla no será por el derecho a creer, sino por el derecho a proclamar. Y en un mundo que ya está construyendo los límites de lo permitido espiritualmente, esa proclamación se convertirá en un acto de resistencia. En la siguiente parte, vamos a mostrarte un documento confidencial filtrado desde una comisión interreligiosa, donde se establece un borrador del lenguaje compartido para discursos públicos. Allí se indican expresiones que deben evitarse, conceptos que deben ser reformulados y una lista específica de temas que, según ellos, ya no deben tratarse desde un enfoque dogmático. Este documento no está disponible abiertamente, pero su contenido ya se está reflejando